Muy buenas tardes amigos y bienvenidos un día más a vuestro programa favorito sobre esta temática del abuso procesal, el abuso indiscriminado de una ley que, como bien sabéis y llevo denunciando muchos años, está basada en el derecho penal de autor. Hoy tengo una historia de esas que me ha gustado investigar, que llegó a mí por casualidad y que conocí al padre que voy a presentaros hoy, pues en esas reuniones que uno tiene cuando alguien pide ayuda. Cuando me contó Ángel, el papá que vais a conocer hoy, su caso, me pareció sumamente surrealista. Pero como bien sabéis, uno ya ha aprendido a que a lo largo de la historia de estos últimos 15 años, denunciando las irregularidades tanto de jueces como de policías, servicios sociales, especialmente en juzgados, lo que sucede cuando una persona entra de manera inocente en un juego de violencia de género y se le privan de los más elementales derechos fundamentales. He llegado a decir, y muchos me habéis escuchado esa frase de: si alguien me cuenta que ha visto a Dumbo volando en Madrid, me lo llevo a creer, porque he visto, como bien sabéis, cada caso es una barbaridad. Hoy tengo un caso que no es tan importante, y él lo sabe, y lo digo con todo el respeto a él y a su abogado que está aquí hoy. Para mí no es importante el papá, sino que a lo largo de la entrevista y sobre todo en la parte media final vais a ver por qué esta entrevista hoy, y sobre todo vamos a descubrir qué está sucediendo con unos menores a través del CAPSEN, algo que ya os suena, y cómo un servicio médico de la Comunidad de Madrid, a mi humilde entender, está desprotegiendo a unos menores dándoles una medicación que os va a sorprender. En primer lugar os voy a presentar tanto a Ángel Chamorro como a Fernando Parrondo, que es su letrado. Muy buenas tardes a los dos y bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias, Jesús. Gracias en primer lugar, Ángel, primero por acceder a contar tu historia, que no es nada fácil. Sabemos qué supone para un papá como tú, con todo lo que ha vivido, tener que dar la cara, y desde mi más sincera felicitación te doy la enhorabuena por tu valentía y sobre todo por embaucar también a tu letrado. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Muchas gracias también, porque entiendo que los letrados o los abogados, pues a veces no es normal, quitando la toga, que alguien esté explicando en la historia particular de un cliente, de los muchos que podéis tener, cuál es la situación particular, tanto jurídica como emocional, que vive uno de vuestros clientes. Con tu permiso voy a empezar por él, por Fernando Parrondo. ¿Qué nos puedes dar a entender o qué nos puedes explicar de cuál es la situación jurídica y especialmente por qué estamos aquí y por qué hay que contar esta historia? Yo, particularmente cuando estuve con Ángel las primeras entrevistas, le dije algo que creo que se ha ido ratificando a lo largo del tiempo, y es que la sociedad española, el interés superior del menor, no le interesa. No le interesa ni a los jueces, no le interesa ni a los médicos, no le interesa ni a los servicios sociales. Y todo se confunde en intereses espurios de otras mujeres, hombres, políticas, pero a los menores nadie les atiende y nadie ve cuál es su verdadera necesidad y los peligros que en algunos casos pueden estar pasando. Sé que es duro escuchar a un abogado que vamos a decir en el lenguaje coloquial, que se moje con las palabras con las que acabas de decir, ¿no? Sin ahondar mucho todavía en el proceso judicial, ¿por qué un letrado como tú llega a decir o manifestar algo como lo que ha dicho? ¿Por qué crees que las instituciones, en general, como acabas de denunciar, los menores importan, con perdón, un bledo? Hombre, yo como letrado te puedo decir la institución jurídica. En España hay fiscales de menores. Los fiscales de menores no se preocupan del bienestar del menor, solo están para pedir responsabilidad al menor, pero no para pedir responsabilidad a gente que haya hecho algo a los menores. Si partimos de que no tenemos ni ese tipo de fiscal, ¿quién protege a los menores? ¿Los padres? Los padres es a quien la ley dice que son los primeros que tienen que proteger a los menores. Y por eso está la institución de la patria potestad desde la antigua Roma y de los que es el derecho de familia. El problema es cuando a uno de los padres empieza a hacer cosas raras, no se le investiga
y el otro padre se encuentra totalmente atado, simplemente a lo mejor por una mera denuncia del otro progenitor, si es mujer, y ya no puede hacer nada para la protección de los menores. Y si lo intenta, se encuentra con un muro en el que todo está contra él. Y presunción de inocencia, que es un derecho fundamental para todo, desaparece absolutamente. Me ha denunciado por maltrato, soy un maltratador. Incluso aunque haya una sentencia que te diga que eres inocente. Me ha denunciado por abusos y eres un abusador. Aunque haya sentencia, incluso firme, que te diga que o eres inocente o que se ha archivado, porque no hay indicios para considerar que eres inocente. Pero es que es más, una denuncia por abusos en la que tú ya hayas condenado en conformidad, en nuestra jurisdicción penal, los antecedentes penales caducan y pasan X tiempo y ya no se tendría nadie que saber que tú estás con esa pena, que a lo mejor aceptaste, no se sabe por qué, y aquí pueden pasar 20 años y te pueden volver a sacar la famosa sentencia de guardia y custodia que siempre lleva el membrete de juzgado de violencia de género. Por ejemplo, cuando vas a pedir información al colegio y te dice que para tener acceso a esa información o al historial médico presentas la sentencia de guardia y custodia, donde la custodia temporal o definitiva la tiene la madre, pero tú, a todos los efectos, el castigo social eres un maltratador. Aunque hayan pasado 15 años. Sí, y estamos hablando de penas totalmente exageradas. Por ejemplo, amenazas en la que si es un hombre el que se le dice a la mujer tiene una pena grave, una pena pues normalmente entre 6 meses y 1 año mínimo. Y si es una mujer la que se le dice a un hombre en la misma situación, te puedes encontrar con que no hay pena, apenas es una simple multa. O sea, estamos en una situación pues bastante absurda y en la que hay determinados gente que se aprovecha de tal situación, sobre todo en las situaciones de ruptura matrimonial, en la que si tú estás con la parte del hombre, ya le tienes que decir que desgraciadamente en el año 2023 el mejor amigo del hombre es una grabadora. Parece mentira que en el siglo XXI tenga que decirle uno a su cliente eso, ¿verdad? Sí, sí. No tiene credibilidad ninguna. Ninguna. Aprovecho ya la circunstancia que ha salido y me gustaría que desde el punto de vista de un letrado se aclaren cosas muy sencillitas como ¿las grabaciones son legales? Las grabaciones son absolutamente legales. No tienes ni que informar al otro. En el ámbito público no hay ningún problema y mientras tú seas uno de los interlocutores tampoco hay un problema. Son ilegales si yo grabo a 2 personas y no estoy dentro de la conversación y sin su consentimiento. Pero yo puedo grabar si voy a un médico, si voy a cualquier sitio y me entrevisto con él sin avisarle, le puedo grabar. Sí, si tengo una entrevista con los servicios sociales, si tengo una entrevista y una reunión con el punto de encuentro, si voy a ver al pediatra, cualquier cosa que sea inherente al proceso judicial en la que yo esté dentro y pueda hablar, hable como interlocutor, es legal. Es legal y yo lo aconsejo. Te pregunto esto como letrado porque a día de hoy todavía hay mucha gente, y me da mucha pena, que a pesar de que llevamos, Ángel ya me conoce hace tiempo, bastante tiempo repitiendo ese tipo de cosas, para mí hay 3 principios fundamentales. 1, interlocutor. La conversación tiene que ser íntegra y que no esté cortada ni manipulada informáticamente. Hay que entregar el bruto de la grabación. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía hay gente que le están diciendo, algunos letrados dicen que es que usted está incitando a mi cliente a cometer delitos. Claro, cuando yo me encuentro con estas circunstancias, digo, madre del amor hermoso. Me da mucha pena que haya gente que, primero, no entiende la gente que las grabaciones son legales. No sé cuál es el motivo, por eso aprovecho esta circunstancia. Y segundo, un padre hoy en día sin una grabación que demuestre que lo que ha denunciado la mujer, ese hecho es falso porque está grabado y es todo lo contrario, ¿tiene alguna credibilidad en un juzgado? No, es que desgraciadamente en algunos juzgados ni con la grabación
tiene credibilidad. O sea... ni con la grabación. Así que fijaros si es importante, y aprovecho la circunstancia, como veis, sabéis, siempre que tengo un letrado en el programa, un abogado, aprovecho la circunstancia para colar alguna pregunta y que os sirva como contexto jurídico, como afirmación jurídica, el hecho de que las cosas que aquí se dicen son ciertas. Incluso no es la primera vez que me he encontrado con alguna, vamos a decir, protesta de algún letrado que se recurre a la audiencia provincial, donde han vulnerado el derecho a defensa porque un juez ha determinado que esa prueba A o B ha dicho que eso no le incumbe. Y resulta que es una grabación donde ese papá le dice a su mujer a través de la puerta: cariño, por favor, déjame ver a los niños. Y ella manifiesta que es que ha venido a amenazarle y ha dicho: hija de te voy a cortar el cuello. Claro, cuando esa prueba vulnera el derecho a defensa, ¿qué defensa tiene un hombre? Si no le aportan esa grabación. ¿Entendéis el contexto, no? Vamos a seguir posteriormente con el letrado, con Fernando, para que nos explique un poco la situación jurídica, pero vamos a conocer un poco al personaje central de la historia de hoy, que es Ángel Chamorro. Pues primero, como siempre, ¿quién es Ángel? Ángel Chamorro es un madrileño de 44 años que estudió Ingeniería Industrial Eléctrica en la Carlos III y lleva 16 años trabajando en una multinacional española que se dedica a proyectos de construcción en el ámbito energético, ahora como responsable del un departamento de construcción de subestaciones. Y también soy padre de 3 niños menores, de una niña de 10 años, un niño de 8 y una pequeña de 5 años. Vale. Y ahora mismo divorciado. Felizmente divorciado. Felizmente, por un lado, la relación, bueno, no felizmente, a ver, es triste, a mí es triste que cuando tú tienes una relación normal toda tu vida, yo no entiendo todavía qué ha pasado, yo no entiendo qué he hecho. Cuando hay un ambiente desestructurado, hay peleas, hay insultos, lo puedo entender. Eso no lo había. No lo había, para mí ha sido traumático, para mí, porque una vez exploradas las circunstancias del divorcio, en mi caso yo creo que es raro porque lejos de que hubiera una conflictividad que se fuera atenuando con la distancia y con el tiempo, la conflictividad ha ido apareciendo. O sea, en todo, en las historias clínicas de los niños, los problemas que han sido posteriores al divorcio. Todo lo que se ha manifestado ha sido posterior al divorcio. Anteriormente, todo lo que había acreditado en historias clínicas, en informes, entrevistas, lo que dijera la madre a profesionales que trataban en terapia a nuestra niña, no tenía nada que ver con la situación que ha pasado después, que encima se ha ido agravando. Porque claro, una cosa es que te denuncien por amenazas, que es grave, porque quieras explorar las circunstancias del divorcio, luego a los 2 meses te denuncian o se significa en la visita de la madre de los niños que maltrato a los niños, y luego 6 meses después ya, lo más grave todavía, se manifiesta después de que dejara el hogar, 6 meses después de dejar el hogar, que abusara de los niños, de los 3. Y no abusaba con tocamientos, besos y tal, sino con acusaciones tan graves como introducir objetos por el ano. Entonces, es algo para mí que estoy en shock, como es difícil, es muy complicado entender esto. Tu historia comienza de manera surrealista, con la siguiente frase, o por lo menos es lo que yo aprecio, si estoy equivocado tú me corriges, en una sesión de terapia familiar, por un tema de una de tus hijas, haces vamos a decir, comentario. Fijaros la barbaridad que dice, en este caso Ángel. Yo añado, te sale del corazón, de manera sincera, y bueno, cuando hay una relación en la que se acaba el amor, os desenamoráis, pues bueno, a veces surgen pequeños comentarios sin ánimo de herir, y yo lo entiendo así, a la otra persona, pero la otra persona no lo entiende igual. Y su frase fue a preguntas de un especialista: ¿cómo estáis? ¿O cómo os consideráis? ¿O cómo os definiríais? ¿No? Y Ángel contesta, abro comillas: somos 2 amigos que cuidamos de unos niños. Cierro comillas. Fijaros el comentario peligroso, obsceno, injurioso, calumnioso. Eso le costó que, si no me equivoco, Ángel, tu exmujer actualmente, cambiase el rictus. A partir de ahí notaste una frialdad y un distanciamiento que nunca habías sentido. Un comentario de, bueno, pues oye, nuestro amor se está acabando, pero por el amor a mis hijos no quiero que se queden sin mamá, vamos a intentar luchar juntos. Incluso me consta que fuisteis a terapia de pareja para arreglar esto y que los niños no sufrieran una separación traumática, que en el mejor de los casos siempre son dolorosas.
Y ahí empieza tu pesadilla. ¿Qué notaste cuando dices esa frase que no tiene ningún tipo de conflictividad, ¿no? Eso fue como un interruptor. Y el contexto es el que has dicho. Eran terapias por mi hija mayor, que había tenido en 2018 un problema emocional en el colegio con unas amigas. Entonces era una psicóloga que trabajaba con el niño y también con los padres, porque decía que sin los padres no tenía sentido solamente tratar al niño. Entonces, en aquella época que estamos hablando de octubre de 2021, en concreto el día 29, viernes a las 3 de la tarde, coincidía con nuestro aniversario y habíamos quedado luego para cenar. Convergía una serie de circunstancias que quizá no fue la frase más afortunada. Entonces, la psicóloga ya lleva dándose cuenta a tiempo, al igual que yo, que esto había, de alguna forma, la relación entre nosotros estaba fría. Entonces ella nos incitaba, pese a que era hablar de la niña, a que hiciéramos cosas juntos. Entonces, en un momento dado, pues no recuerdo bien si fue ante algo que dijo la psicóloga o a una contestación de María, pues yo me salió de una forma de justificar, es que ¿qué voy a hacer si es que somos dos padres, dos amigos que cuidan de los niños? Entonces ahí le cambié el rictus, esa noche todo fría, y al lunes siguiente, no fue martes, porque me parece que fue festivo el lunes, fue martes, después de llegar al trabajo me planteó el que nos divorciáramos. Entonces ahí yo también entendí esa dimensión y pensando en los tres niños, no en la relación sentimental que teníamos, pues le planteé intentar salvar el matrimonio. Entre muchas cosas, también le planteé seguir siendo amigos, vivir en la misma casa y cuando la menor fuera más mayor y de alguna forma no le pudiera afectar tanto, pues ya cada uno seguía sus vidas, porque yo entendía que como no había, realmente el amor se había acabado, pero nos llevábamos bien, no había discusiones, simplemente nos evitábamos, cada uno hacía su vida, yo con los niños los fines de semana, trabajando entre semana, ella entre semana, sobre todo de lunes a jueves, recogía a los niños mientras yo trabajaba, el fin de semana se dedicaba a sus cosas, yo estaba bien con los niños, entonces, aunque la parte sentimental con ella no estaba bien, pues hubiera seguido por los niños. Entonces, bueno, empezó todo así. Fernando, me consta que, viendo el desastre que se viene encima, él recibe un correo electrónico emplazándose a negociar una serie de términos para el tema del divorcio. Lejos de meternos en la vida privada de nadie, ni de meternos en el secreto profesional, cuando entiendo que las partes, para evitar la lucha de los trenes titánicos en un proceso de divorcio que ya es complicado, y más entiendo cuando viene después denuncia de violencia de género, bla, bla, lo que conocemos todos, las dos partes ¿pudisteis llegar a algún tipo de negociación o no? Desgraciadamente, yo trabajo en la jurisdicción española, en la jurisdicción de Florida. En Estados Unidos es obligatorio la mediación. En España no pueden mediar. Aunque no haya violencia de género. Si no, las partes no quieren. Si hay violencia de género, no pueden mediar por ley. Pero si no hay violencia de género, yo me encuentro con abogados que te dicen que no. Entonces, con Ángel tuvimos un planteamiento, que era el que era. Y desgraciadamente tampoco importaban nada a los niños. O sea, sí que aparezca nominativamente custodia parental, por temas de asegurarse la pensión de alimentos de los niños, pero no había problemas en tiempo de estancias y tiempo de convivencia. Había una exigencia económica que era imposible de asumir por Ángel, en el sentido de que es imposible pues asumir que el 80% de tus ingresos pasen a la otra parte sin saber por qué, y encima pues tener que seguir con las obligaciones de los menores. Esto lo pregunto yo, pero lo añado yo. Así que, señor letrado o letrada de la parte contraria, no es una forma de desprestigiar a nadie. Desde tu experiencia profesional, no con el caso de Ángel, sino en general, cuando se hace ese tipo de, la cantidad que fuera, si ya me dices el 80%, entiendo que es una barbaridad, ¿crees que es una forma de decir no voy a negociar o una forma de extorsionar la parte contraria de manera de vamos a intentar hasta dónde podemos doblegar? Bueno, yo no lo considero negociación, o sea, esto no es negociación, esto lo tomas o lo dejas, podemos rascar un poquito, pero muy poquito, y ya está. O sea, no hay cultura de la negociación, ni hay cultura de la mediación.
Como te digo, en Florida se exige una mediación previa. Normalmente el juez no decide, ya le va con una mediación, que normalmente hacemos los letrados ante un mediador profesional que te dice, oye, te estás pasando, tal y cual. No, en la parte económica, no en la parte de custodia de críos. Pero es que yo me encuentro con algunos compañeros que directamente me están diciendo que puede haber una denuncia de violencia. Sueltan así como el que... Sí, porque encima pues te puedes encontrar con que el colegio te pegue un collejón, pero es que es así. O sea, yo me encuentro con que personas, hombres absolutamente normales, que les tengo que decir que lo que le dije a Ángel el primer día, no vayas a casa. Curiosamente todo empieza porque le digo, no vayas a casa, y va a casa. Y a partir de ahí la tenemos liada. Porque si no hubiéramos tenido en 6 o 7 meses, bueno, 6 o 7 meses o un año, pero hubiéramos tenido un juicio en un juzgado de familia y bueno, pues se hubiera dictaminado algo más normal. Pero él no hubiera estado 2 años sin ver a los niños y ahora nos encontramos con que después de 2 años y ninguna sentencia penal sigue viendo a sus hijos en un punto de encuentro y no hay unas medidas que digan que no le pueda ver fuera del punto de encuentro. Me empieza a gustar cada vez más porque sabía del caso de Ángel, pero como bien sabéis, y vuelvo a pedir disculpas públicamente, me es imposible asumir y haceros llegar tanto mi solidaridad como mi ayuda, porque sois tantos que me es imposible, tanto a mí como a Navid. Pero hay circunstancias de cada caso que me llaman poderosamente la atención y en este caso especialmente la parte que vamos a tocar con el tema de los críos. Ángel, cuando tu abogado intenta negociar de la manera más, vamos a decir, humilde o democrática, ves que ahí es imposible negociar esa parte y se te ocurre algo, vamos a decir, mágico, que es intentar negociar con tu suegro. Sí, a ver, es el error... Primero, perdón, ¿por qué se te ocurre hacer algo así? Sí, porque yo de aquella no entendía que pudiera pasar todo esto. Como he comentado al principio, era una relación la que tenía normal, un trabajo donde no le había insultado en mi vida, no había faltas de respeto, era todo tan normal y por mi parte era todo tan abierto, era solo sentido común. Yo entendía que era sentido común por el bien de los niños. Entonces, yo no sabía de aquella que tenía un seguimiento por detective desde en noviembre y diciembre del año anterior, no sabía que estaba preconstituyendo pruebas con los médicos de que ella atendía, justificantes al colegio, de que me grababa las conversaciones telefónicas. Yo desconocía todo eso. Entonces, yo fui a contratar a mi abogado porque recibí la amenaza, entre comillas, de su despacho, porque yo al principio lo que quería es llegar a un acuerdo con ella, porque entendía, o contratar un abogado común, no entendía que esto fuera un conflicto que tuviera que resolver un tercero. Pensaba que nosotros éramos los más preparados y los que mejores podíamos pensar en las necesidades de nuestros hijos, no un tercero. Entonces, claro, me llega el día 15 un requerimiento, el 15 de enero, yo me entrevisto el viernes con Fernando, el domingo le mando la hoja de encargo, el día 18 empiezan las negociaciones, esa semana, lunes 18, y yo ya, como ha explicado Fernando, no son capaces, yo encima no sigo el consejo de mi abogado que me dijo que me fuera, y le dije, no, pero si no es una hoja de sustitutorado, ¿cómo me voy a ir? Si esto es imposible que me pase. Y pensaba que a lo mejor mi exmujer, pues de alguna forma estaba equivocada y podía llegar a un acuerdo con mi exsuegro, que es un abogado reputado de otra ciudad de provincias, que yo de aquella pues le tenía como una persona razonable, donde entendía que íbamos a llegar a un acuerdo razonable. Pero claro, no caí en que todo el contexto de familia estaba haciéndome la cama y que yo estaba cayendo como un primavera. Sí, y claro, bueno... Perdona que me ría, pero es que eso me suena... Fui a su casa, sí, me cogió el teléfono, me dijo que lo pusiera en una urna, yo no sabía de aquella, claro, ahora me entiendo que no quería que le grabara. No entendía por qué no llegamos a un acuerdo e incluso me amenazó con que iba a estar 5 años sin ver a mis hijos. Me amenazó con eso. Es verdad que yo ahí tuve una mala respuesta, porque le dije que si pasaba eso, mis hijos le iban a sacar por los pelos de casa. Y ahí, bueno, entró su mujer, bueno,
detrás de mí, unas personas mayores entrando detrás de mí, amenazándome por la escalera, una vergüenza impresionante. Me fui llamé a mi abogado, me dijo, oye, no vuelvas a la casa, que se tranquilice. Volví al día siguiente. Cuando llegué y vi todo ese ambiente, ese contexto, ya algo me empezó a... Esto no lo entendía. Entonces, como no lo entendía, me encerré, llamé a mi hermana para que viniera. Mi hermana vino, intentó... vino porque le dije, por favor, ven, que aquí algo pasa raro, y me sentía en indefensión. Y sucedió que abrió la policía. Y me detuvo. O sea, no entendía por qué. Al final, con los niños, con ella, no entendía que obedecía eso. ¿Viene la policía y te lleva detenido delante de tus hijos? Sí, detenido y encima medio desnudo. Porque estaba dentro del baño, porque bueno, me había cambiado ya que estaba allí para estar más cómodo, tal, o sea, sin camisa, tal, o sea, en una situación que no entendía para nada, cuando no había habido voces, no había habido tal, no había antecedentes, no entendía nada. Quiero hablar de ese momento en el que te metes en el baño, lo que fueran, 3 minutos, 5 minutos, 10, media hora, hasta que llega la policía y te encuentras. Aquí es donde, aparte del tema de los niños que hablaremos a posteriori, quiero que me cuentes la parte emocional. ¿Qué siente un hombre como tú cuando se mete en el baño, empiezas a escuchar ruidos que no son voces propias de tu familia y te enteras que está la policía, la Guardia Civil y vienen a detenerte? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué empiezas a sentir? Descríbenos de la forma más minuciosa que puedas, ¿qué empiezas a sentir? Fue muy rápido, no sabía, pero desubicación, o sea, estaba como en shock. Estaba en estado de shock, no me lo creía. Para mí era shock. Había llamado a mi hermana, pensaba que mi hermana me iba a ayudar a salir de allí, porque me veía que estaba en una trampa. Pensaba que llegando mi hermana, mira, iba a saber, a lo mejor con mi hermana delante, quizás se iba a temperar más las cosas. Entonces, cuando llega la policía y llega todo eso, estoy en shock, no sé lo que pasa. Me encuentro en shock, me pregunta, ¿usted qué ha hecho? Yo nada, yo tal, venga aquí, las esposas... ¿La Guardia Civil cuando llega? La Policía Nacional. La Policía Nacional 6 patrullas. ¿Estabas dentro del baño todavía? Sí, me abren dentro del baño. Me llaman, yo abro, me sacan, nada, ¿usted qué ha hecho? Nada, yo no he hecho nada, tal, dice que tal, o sea, no lo sé, me llevan rápidamente, 6 policías que había allí. Me esposan, me bajan, pero esto es necesario, cuando no estoy haciendo nada, ni respondo de forma agresiva, y es más, declararon que estaba tranquilo, el policía que estuvo ahí, que estaba tranquilo, igual que declaró mi hermana cuando la llamé por teléfono para que viniera, que estaba tranquilo. Entonces, ¿por qué me detienes? Salgo con esposa, delante de los vecinos, justo llega mi hermana a la puerta, me ve ahí, ¿qué pasa? La retiran, como si yo qué sé, hubiera hecho algo. Estaba mi suegra en la esquina mirando, mientras, o sea, mi suegra lo vi mi hermana, yo no la vi, y a mí me metieron en el coche y me llevaron. Luego me contó mi hermana que fue allí, se acercó y dijo, estará contenta, y le dijo, no, es que tu hermano nos ha maltratado. Pero bueno, se quedó mi hermana, digo, pero en referencia a esa discusión anterior, entonces se quedó mi hermana, Hay una anécdota también curiosa, y aquí me gustaría, dentro de que es un tema más personal, pero me gustaría que me contes, si es que se la trasladas a tu abogado, si es así, en marzo de ese mismo año, Ángel va a recoger a los niños, los mete en el coche y se encuentra con que su exmujer abre la puerta y los intenta sacar por la fuerza. Jurídicamente, ¿ante qué hecho estamos? Hombre, jurídicamente no había... Estamos en una situación en España muy rara, porque por los juzgados lo que se plantea es que mientras no haya una resolución, el guardador de hecho puede hacer lo que quiera sin contar con el otro progenitor. Y si yo tengo una cliente mujer, digo, pues haz lo que quieras. Si tengo un cliente hombre, el problema que te encuentras es que vas a tener una denuncia de violencia de género. Y una denuncia de violencia de género, para empezar, implica al menos una noche en el calabozo. Eso para empezar. Da lo mismo, o sea, da lo mismo el tipo de... si es lesión, si es amenaza, si es lo que sea. Si ella lleva un parte de lesiones, vas a tener una sentencia condenatoria en primera instancia.
sin preguntarte por qué y con cualquier prueba, porque desgraciadamente tenemos también juzgados penales especiales para violencia de género, cosa absurda. Y bueno, luego en la audiencia provincial pues se empieza a aplicar otra vez la presunción de inocencia, pero bueno, o sea, por eso te digo que tenemos la situación un poco extraña. En la otra jurisdicción que conozco, tú vas al juez y le dices, oiga, que mi mujer o mi esposo no me deja ver a los niños. Y automáticamente tiene el sheriff cogiendo a los niños y enterándose a ver qué pasa. Automáticamente. Y con una posibilidad bastante factible de quedarse sin la custodia de los niños, sea hombre o mujer. En Florida se considera que el quitar... Es sustracción. Es sustracción directa. Y aparte de sustracción, ¿se puede considerar esa acción, o se considera en Florida, una situación de maltrato psicológico a los niños el privarle de uno de sus progenitores? Es que no se permite. No, es que no es que se considere, no, es que no se permite para empezar. O sea, nadie, un divorcio en Florida tiene 90 días normalmente, entre la mediación, todo eso. Pero es que nadie concibe que no haya visitas desde el primer momento y que los padres no tengan relación. Yo aquí ahora mismo tengo unas medidas provisionalísimas, esperando 6 meses. Provisionalísimas. ¿Madrid? No, en Cáceres. Pero provisionalísimas. El padre lleva desde el 27 de julio sin ver a su hijo, con un acuerdo firmado, aunque no homologado, de custodia compartida. Después de 2 semanas, pues la mujer cambió de opinión y a partir de entonces no ha visto a su hijo. Y entonces el padre me dice, pero si yo no tengo lo que tú me preguntas, si yo no tengo nada, no tengo denuncias, no tengo... Y digo, ya, pero si es que fíjate, sin tener nada, no, hasta febrero que nos han señalado, pues a lo mejor no los ves, pero si es que si tienes algo, a lo mejor en 2 años no lo ves, porque desgraciadamente estamos así. Tu mujer, en ese momento, entra al coche para quitarte los niños. Supongo que el ambiente es surrealista y la situación creada de expectación, de shock, incluso, no sé si de miedo, los niños, joder, estoy con papá, mamá, ¿qué está haciendo, no? Sí. Muy brevemente, ¿qué sucede en ese caso? Lo tenemos grabado tanto por mi hermana como por mí. ¿En vídeo? Sí, ambos vídeos, sí. Tanto mi hermana como yo y tal. Entonces, de aquella ya me protegía e iba mi hermana. Y mi hermana estaba siempre conmigo grabándome para que evitara que me volviera a denunciar. Entonces, después de... llevábamos... me dejaba ver a los niños de 10 a 8. Y como dice Fernando, menos mal que me los dejaba ver los sábados. Entonces, era todos los sábados igual. Entonces, llegué por la mañana a recogerlos y me pregunta que cuándo les voy a devolver. Y contesta mi hermana, como siempre. Me lo hace 3 o 4 veces, como siempre. Yo no quería hablar con ella. Es verdad que estaba cada vez que... Entonces yo evitaba, metía a los niños en el coche y por el poderoso motivo de no contestarla, que ya le dije al final, oye, como siempre, a las 8 saco a los niños en estado de crisis, llorando. Aparecieron sus padres en el coche, apareció un coche que no, ahí eran sus padres, que por lo visto estaban arriba observando la situación, delante de todos los vecinos, un escándalo impresionante, la mayor en shock, el pequeño también llorando, la pequeña, que al ser más menor, pese a que estaba mi suegra y mi exmujer incitándola a que saliera del coche, dijo que no, que ella se iba con su padre. Y me llevé a la pequeña. Y desde ese momento hasta julio, la única de mis hijas que pude visitar, bueno, que pude ver los sábados fue a ella, porque los otros no querían bajar. Decía la madre que no quería bajar y como al final tenían inferencia por su parte, pues no les volví a ver, quitando la comunión del 7 de mayo de la mayor. Vale, seguimos avanzando y recibes una demanda civil de custodia en la que además, como me comentas, de decir mentiras, se contradice con los hechos que denuncia, en la propia denuncia, valga la redundancia.
Los términos del tema civil, bueno, pues no son tan importantes, o por lo menos ya no sé que me quieras contar algo en específico, pero sí quiero derivar a que después de una demanda civil, por desgracia caes en el juzgado de don Pedro Arduán, juzgado de violencia de género número 4, que desde aquí le mando un saludo, don Pedro, porque usted fue el instructor de la causa 580/06, no sé si lo recuerda, y su nombre ha salido en muchos casos y muchas denuncias. Y creo que hay cosas que hay que hacer mirar. Pero lejos de eso, que no es el caso, este señor es un portento de la imparcialidad judicial, ahí queda. Y fíjate tú que es el mismo juez, como te he dicho, que lleva mi causa. Mi causa fue 2006-2012. 2023, don Pedro Arduán sigue en el juego de violencia número 4. A mí me sorprende. ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué sucede para que llegues de un proceso civil donde intentas negociar, tanto tu abogado como tú, negociáis, no hay negocio? Intento negociar con mi suegro, no hay negocio. Me voy detenido por un delito de amenazas. Un delito de amenazas tan simple como que le levanté el puño. Eso es lo que dice ella. Es lo que dice ella. Ese es el delito tan grave que dice que hice, que no es verdad. Del que estás absuelto. Del que estás absuelto, efectivamente. Muy buena puntualización. Es tu palabra contra la suya, pero aún así se abre una diligencia porque ella, sin prueba alguna, porque no hay parte médico-lesiones, porque no hay lesiones, no hay testigos, más que los niños no declaran, siendo tan pequeñitos, ella dice que las levanta el puño, no es que las ha agredido, es que las ha levantado el puño de manera amenazante. El juez, entiendo que aplica pues la legislación de que si no hay una prueba en contra tiene que ser declarada inocente, y el mero testimonio de una mujer, aunque hay jueces que con la mera declaración de la denunciante ya te condenan, en este caso sales declarado inocente. Pero no solamente se queda ahí la historia, sino que además y esto me permito esta licencia, sino que este terrorismo ideológico que tenemos feminista que ha impregnado todas las capas de las instituciones públicas, servicios sociales, juzgados, todas las capas de la administración e instituciones públicas, donde una mujer que denuncie cualquier tipo de hecho automáticamente es querida. Ya tenemos las palabras de Carmen Cabo, que dijo que a la mujer hay que quererla sí o sí y siempre. Esto conlleva que hombres o papás inocentes como tú te veas involucrados en, pues no sé cuántos procesos judiciales lleva ya, unos cuantos de los que hasta ahora ha salido inocente en todos, pero además se redactan en tu caso, inherentes al proceso penal, una serie de informes psicológicos que además, quiero andar en este apartado, entras a formar parte de ese grupo de papás que tenéis el privilegio de la desgracia de caer en manos del Capsen Norte. ¿Por qué digo esto? Tú ya sabes por qué lo estoy diciendo. ¿Por qué llegas a manos del Capsen Norte y qué es lo que hemos descubierto? Uno de los casos más surrealistas es el tuyo, en el que el Capsen determina que a pesar de... Y habéis visto ya algún vídeo denunciando este tipo de situaciones, habéis visto cómo se ha denunciado hasta en 2 ocasiones en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid por Carla Toscano, denunciando lo que está sucediendo, donde servicios sociales, a pesar de resoluciones judiciales que decretan que es inocente, vamos a decir presuntamente, prevaricando administrativamente, se realizan informes a través del Capsen, elaborando informes psicológicos que se elevan a la Comunidad de Madrid y determinan que doña fulanita tal, exmujer de este señor, repito, todas las resoluciones judiciales ganadas, no hay una sola sentencia de condena, por tanto es inocente, determinan que esa señora, tu exmujer, es víctima de violencia de género de carácter administrativo. ¿Por qué llegas al Capsen? ¿Por qué llego al Capsen? Pues no lo entiendo, no lo sé bien, porque al final se supone que los requisitos del Capsen, ellos pueden tratar a niños, pero es cuando hay una sentencia judicial que da la custodia a la madre. En este caso no la había, fue a los 6 meses, donde todavía no había ni medidas previas dictadas por parte de Pedro Arduán, el maestro del Santo Oficio, o lo como sea. Entonces fue allí. Por otro lado, tampoco puede tratar a mujeres que tengan antecedentes psicológicos, y esta lo tiene,
Entonces, no lo entiendo por qué. Pese a ello, acceden a tratar a mis hijos sin mi consentimiento y mi conocimiento, y por lo visto a mi hija menor, una psicóloga de Casem, detectó indicios de abuso porque le decía que teníamos contraseñas y una serie de cosas que bueno, no entiendo nada. Entonces, bueno, eso fue utilizado porque coincidió que justo esa visita coincidió con una visita que tuve al CSM, donde descubrí que la madre había engañado a la psiquiatra del CSM para seguirle dando un psicofármaco y seguir con una sedación química hacia mi hija mayor, que bueno, es un caso aparte que se ha dado en paralelo, que es como ha querido resolver. Es principalmente, perdona que te corte, es principalmente uno de los motivos de esta entrevista, es sí, la medicación con fármacos que son... ¿Qué tipo de fármaco es? Es un sumisores químicos, es un sumisor químico. Una niña de 9 años. Sí. Fuera del uso autorizado. Off-label y sin consentimiento expreso. Entonces, sí, en el tema del Casem Norte, pues entra y aparte de eso hace un informe donde sin medidas, primero lo que establece es por el criterio de la madre, cumple criterios de mujer maltratada, sin entrevistarse conmigo y sin saber nada. Segundo, establece que yo no le estoy pagando una pensión cuando no había establecido por ningún juzgado ninguna pensión, y aparte de eso yo le estaba ingresando todos los meses 1.000 euros desde marzo, porque me lo dijo desde junio, perdón, porque me lo dijo mi abogado, y donde establece que como está en indefensión económica o violencia económica o como que se quiera significar, pues le solicito una ayuda a comedor pese a que de aquella tiene unos ingresos de 2.400 euros. ¿Ella? Sí. Entre su salario, alquiler y los 1.000 euros que yo le daba. Sí, sí, entonces, pese a eso, este es el informe que hace el Casem, y a partir de ahí empieza a enmierdar con los distintos recursos en una causa inquisitoria contra mí. Yo tengo 3 clientes mujeres que no reciben un puto duro de su marido. Cuando son denunciados, la del número 6 de Coslada encima me sobreselló la denuncia por impago. Era tan escandaloso que hasta el fiscal apoyó mi recurso y ahora lo tenemos pendiente. Pero mujeres que de verdad necesitan el dinero porque no tienen nada, no reciben un duro. No es la primera vez que lo escucho. Y una mujer que tiene ingresos de 2.400 euros, los que sabemos, porque sabemos también, sospechamos que ha aumentado el arrendamiento y eso no aparece en el punto neutro judicial. Eso lo tuvimos que acreditar nosotros, porque no lo contaba el juez, pero sospechamos que ha aumentado el arrendamiento y es algo más una pensión interesante, más todo, pues le dan una subvención. Sin meternos en una cuestión de lo que dice el informe, entiendo que la instrucción judicial o en algún tipo de documentación tenéis lo que dice el informe del Casem sobre ella o sobre ti. Sí, tenemos el informe porque lo presenta. No dice nada sobre ella, es... No, pero me refiero, pero hay un informe, es que hay veces que los Casem, los informes los elaboran de tal manera que no es... Hay un informe en el que se inveda al padre y todo con... Hay 2 informes estrambóticos, perdón, porque algo tan absurdo como que tú y yo, que imagínate que yo te digo, mira, tú y yo somos hombres, tenemos que creer a los hombres contra las mujeres siempre. Y tú dirías, qué absurdo es, ¿no? Qué absurdo. Pues no, aquí hay lo que llaman sororidad, es que se tienen que creer. Y hay 2 informes que son alucinantes, que es el informe del Casem, en el que se han negado, a petición de Ángel, se han negado a entrevistarse con él. Y hacen un informe del núcleo familiar. ¿El núcleo familiar cuál es? ¿Los niños y la madre? No. O sea, ¿y tú pides, está por escrito que tú has pedido entrevistarte con ellas? Lo tenemos acreditado, no por escrito, vale, pero lo tenemos acreditado. Lo tenemos acreditado con el CAI y yo al CAI se lo digo y al CSM y oye, quiero contactar con ellas. Entonces hay un informe del CAI al Casem diciendo este padre está interesado y lo deniegan. Claro, me dicen que es un recurso para las mujeres, que conmigo no tiene que hablar nada. Que conmigo es normal que no quieran hablar, que es un recurso solo para mujeres. ¿Tú no puedes poner un informe que nos hemos entrevistado en el núcleo familiar? No, ellos no dicen que se han entrevistado con el núcleo familiar, ellos dicen que analizan el núcleo familiar. Vas a analizar el núcleo familiar, es decir, es que lo que están manifestando ese informe no es cierto. No, lo que están manifestando es lo que refiere la madre nada más. Y el otro informe, que es el de la trabajadora social de urgencias,
del Niño Hospital Niño Jesús, es que te vuelves loco, porque refiere la madre, refiere la madre, refiere la madre. En cada párrafo dice que refiere la madre. Entonces llega una conclusión cojonuda, con perdón, que es, como lo refiere la madre, los niños están en una situación grave. Eso le dice el servicio médico de... Eso dice la trabajadora social de urgencias del Hospital Niño Jesús. Con perdón, es muy grave. Sin entrevistarse con Ángel, sin pedir su opinión, solo con declaraciones de la madre. Con esos dos informes son con los que se ha basado la madre continuamente para contrarrestar las investigaciones del núcleo familiar que ha hecho la perito del Instituto de Medicina Legal de Madrid, que dijo que los niños no tenían ningún tema de abusos, de la segunda denuncia, el 15 de julio. Ahí hay que agradecer, y cuando se quiere puede, a la jueza del juzgado 8, que cuando le llegó la denuncia puso urgente la exploración de los niños, y el equipo psicosocial, aunque el equipo psicosocial es otra. El equipo psicosocial a Ángel le pone como padre, no modelo, pero oye, normal. En la madre las conclusiones son raras, por no decirlo de otra manera, y entonces recomiendan la custodia de la madre. Eso lo recomienda el juzgado. Eso lo recomienda el equipo psicosocial del juzgado de violencia. A pesar de que el informe dice que la madre tiene una actitud rara, vamos a decir rara, y que el informe del padre es bueno porque no es malo. No, dice que es un padre normal. Sí, pero es que hay una postilla en las conclusiones de ese informe que dice: este informe viene condicionado a la resolución de la denuncia por abusos que echa contra Ángel. La denuncia por abusos se sobreseyó. Entonces, desgraciadamente, el día de las medidas definitivas solo vino la psicóloga del informe. No vino la trabajadora social. Entonces, el juez, que tenía muchas ganas de suspender nuevamente, me da la tercera suspensión, 7 suspensiones en total entre medidas previas y definitivas. Le dije a Ángel, no, tenemos que ir porque tenemos, por lo menos, sabemos que vamos a perder, pero vamos por lo menos a la audiencia cuanto antes. Entonces, yo dije no suspender. Entonces la psicóloga vino a decir que no, que eso que se había puesto, que daba lo mismo, que eso sí significaba que, claro, que si Ángel era condenado, pues ya no tendría visitas con los niños. Ya, pero está tratando como si fuera culpable. Claro, no, pero es una versión que es factible, pero se puede leer de la otra manera, y que yo creo que era como estaba puesto el informe, y que desgraciadamente la trabajadora social, que no acudió al juicio, no nos ha podido ratificar si era de una forma o de otra. Es curioso porque el equipo psicosocial del juzgado de violencia, tanto en medidas como en medidas definitivas, propone las visitas normales para Ángel, a pesar de la denuncia por abusos. Con lo que tampoco cuadra esa explicación. Si yo propongo visitas normales, pero digo que dejo condicionado esto a la denuncia por abusos, pues no cuadra, ¿no? Pero a pesar de eso, de que se proponen visitas normales, en la situación que estamos ahora es que en la sentencia de divorcio definitiva, su ilustrísima lo que ha dictado es que el padre sine die ve a los hijos en un punto de encuentro, a pesar de que tenía archivado en primera instancia a la fecha de la sentencia, y que en segunda instancia se ha corroborado ese sobreseimiento. Pues yo pedí una aclaración, digo, señoría, se ha equivocado. Lo normal es que usted me dicte las medidas definitivas y diga, no, como falta la firmeza, pues cuando se produzca la firmeza, pues pasaremos estas visitas, que las íbamos a apelar de cualquier manera. Pero no, él me dice,
sine die. Y entonces cuando le pido aclaración me dice, no, eso es de cuestión de una apelación. Pues ya me deja a mí loco, ¿no? Porque si son medidas definitivas, son medidas definitivas. Pero en esas estamos. A pesar de todo lo que, como bien sabéis, es una historia, una de tantas, porque no han contado nada que vosotros ya no sepáis y que no hayáis vivido muchas veces vosotros, los letrados, o vosotros, los clientes de esas aberraciones jurídicas que llevamos viviendo en España desde el año 2004, el motivo principal, aparte de pasar un buen rato hablando de estos temas, por desgracia, con un letrado y con su cliente, el principal motivo fue esto que a mí me pone los pelos de punta. Lo más aberrante de todo, tanto Fernando como Ángel, es lo que vamos a abordar ahora, y es que uno de tus hijos, quiero decir bien el nombre del medicamento, comienza a ser medicada, una de tus hijas, la mayor, ¿no? Creo es, sí. Empieza a ser medicada con risperidona, un psicofármaco, y Risperdal. Ante tu investigación, la doctora se niega a tratar a tu hija y a otra la han quitado del tratamiento de tu hija. ¿Cómo puede ser que una niña de 9 años, en aquel momento, sí, lleve ya un año tratándose con risperidona? ¿Cómo es posible y por qué? Pues no lo entiendo bien. Explícanos, para los que no sepamos, que somos unos incultos en medicina, ¿qué es la risperidona? Es un sumisor químico que se da a niños con bajo cociente intelectual, que encima son agresivos, normalmente con autistas o niños con cierto retraso. Mi hija ni es agresiva y lejos de tener un coeficiente intelectual bajo, cumple criterios de altas capacidades. De hecho, está en un programa, lleva 2 años, un programa que se llama de enriquecimiento para niños que cumplen estos criterios. Entonces, ¿cómo acaba tomando eso? Pues al final yo entiendo que esto viene por un problema que yo desconocía hasta ese momento, que creo que es el síndrome de Munchausen, se llama. Munchausen. Por poderes, donde a los niños que tienen una prolija historia clínica por distintas dolencias que al final nunca se materializan, ya sea celiaquía, ya sea intolerancia a la lactosa, problemas de riñón, van a los distintos médicos. Yo eso no lo sabía que era hasta ahora. Entonces, eso en un contexto de un conflicto más grande, donde entiendo que los niños al final tienen que estar alterados, pues la forma de que una madre sola pueda dominarlos es someterlos químicamente, presuntamente, utilizando yo sin saberlo, a su psicóloga que le lleva tratando por problemas de bulimia desde los 12 años. Se lo recetó en el Hospital Niño Jesús. ¿A quién se lo receta? A mi hija mayor. Se lo recetó y me he enterado, o sea, se lo recetó en noviembre, el 18, bueno, se lo empezó a dispensar el 18 de noviembre. ¿En ningún momento tú tienes conocimiento de que le estaba recetando un medicamento tan fuerte? No tuve conocimiento hasta que en enero o febrero de 2022, mi hermana que es farmacéutica y vio lo que le estaba dispensando a la niña. Me advirtió de que, oye, ¿cómo le estás dando esto? ¿Cómo se le está dando esto a la niña? Yo hasta entonces no tenía ni idea. Sabía que le estaba dando algo, pero pensaba que era un tema de vitaminas o algo. No sabía que era un psicofármaco, ni me habían preguntado, ni lo desconocía. O sea, no sabía qué era. Entonces fui consciente meses después de que se lo empezara a dar. Entonces se lo estaba dando, pues como podía ser otras vitaminas que tomaban los niños, la risperidona. Y fue mi hermana, cuando lo vio, quien me puso en alerta y me dijo que eso no lo podía tomar la niña, que eso era un medicamento label, que eso solamente era para casos muy específicos y en un principio la madre lo justificaba como TDAH, como que era hiperactiva. ¿Tu hijo está diagnosticada como TDAH? No. ¿Quién le manda ese fármaco en base al TDAH que presuntamente la madre dice que tiene? ¿Quién es el primero que hace, dale a tu hijo esto? Es esta doctora de cámara, por así decirlo, que es la que lleva tratando tiempo, que es especialista en problemas de alimentación, no es especialista en problemas de... Una doctora privada, de la Seguridad Social. Es de la Seguridad Social, pero tiene consulta privada. Y para la consulta privada, para que le recete eso a tu hija. Y aprovechando esa confianza, pues le debe contar que es hiperactiva y digo, pues mira, te receto esto para los hiperactivos. Y se lo ha dado, tendría ahí una dosis solo de fuera y se lo dio. Y se lo empezó a dar el 18 de noviembre y la receta es del 14 de diciembre. Y la consulta es del 27 de enero. Entonces, en una consulta del 27 de enero... ¿Estando antes de que sea recetado por un médico? El 18 se lo empieza a dar.
18 de noviembre se lo da, el 14 la receta, el 27 la consulta y la historia clínica de esa consulta es del 24 de julio. De ese mismo año. De ese año, donde justifica a esa doctora, no que se lo da a ella, sino que a través de una que luego se... Bueno, esto lo puedo haber... Lo curioso de todo esto es que hemos puesto tantos indicios delante del juzgado de violencia que ha llevado al divorcio, y el juzgado de violencia, ante tantos indicios, ha hecho la táctica del avestruz. Agacha la cabeza. Ha metido la cabeza en un agujero y textualmente la sentencia dice que el juez no tiene por qué saber si el medicamento se le debe dar o no a los niños. El problema es que no estamos hablando de eso. No estamos hablando a que los padres tengan un conflicto con que se deba dar un medicamento a un niño, sino que estamos hablando de que hemos puesto de manifiesto un montón de indicios que parece, porque tendría que ser luego acreditado, que ha sido la madre la que ha decidido que a la niña tome un medicamento y que a pesar de que en algunos momentos se le haya suspendido, además de hacer todo lo posible porque se le dé, lo ha seguido dando. Repíteme eso, porque a pesar de que se le ha suspendido de manera voluntaria por la madre o por el servicio médico. Por el médico. Y la madre, o sea, a pesar de la suspensión médica, para un descanso, entiendo. Tenemos indicios de que lo ha seguido dando. Mira, todo esto es muy claro. Primero llegamos en que Ángel se entera en febrero de que se le está dando el medicamento. Y Ángel no dice nada a la madre. No hay... Porque Ángel grababa todas las conversaciones con la madre desde ese momento. Y no hay nada de esas conversaciones. Curiosamente, las medidas provisionalísimas que nos meten el 15 de marzo ya piden la privación de la patria potestad en materia sanitaria de Ángel, cuando Ángel hasta ese momento no se había opuesto a nada. Por un informe que viene de la doctora, que es la psiquiatra de la madre, que se aporta a eso, nos enteramos de que se le está dando el Risperdal, la risperidona, desde el 21 de diciembre. Pero es que tenemos la historia de la niña en que la madre va a la pediatra y le pide el medicamento. Y la pediatra escribe en la historia, dice, qué raro, me dice la madre que le han mandado en el hospital este medicamento, pero en el ORUS, que es el sistema informático, no aparece nada. Y eso lo manifiesta por escrito la propia doctora. Eso está en la historia clínica de pediatría. Curiosamente, Ángel, cuando ve el primer informe de la doctora que le trataba y que en teoría le escribe a la doctora y diciendo, oiga, ¿qué pasa? La doctora no le quiere ver a Ángel, pero le responde esa carta el 4 de abril. Y hace otro informe, en el que ese informe ya no está diagnosticada la niña, sino que cumple criterios, y curiosamente la posología es totalmente distinta. Y además es totalmente distinta de la receta de diciembre. Entonces Ángel redacta una carta en la que dice que se opone a ese medicamento. Esta doctora dice, como te opones, yo me quito de en medio. Y entendemos que le quitó el medicamento a la niña. ¿Qué produce eso? Que la doctora se iría el 4 de abril, le quitaría el medicamento a partir del 4 de abril, y el 20 de abril la madre acude a urgencias a pedir el medicamento con la niña, diciendo que está muy mal, y enseñando el primer informe de su doctora, en el que decía que se lo recetaba, y a la niña le vuelven a apuntar el medicamento. La psiquiatría infantil en España es algo que tampoco entiendo de todo lo que he aprendido este año. En abril la niña sigue tomando el medicamento sin seguimiento ninguno en un psiquiatra, porque está pendiente de que le den cita, y sigues tomando un medicamento, en realidad dos medicamentos, que según su ficha técnica precisan análisis continuo. Y la psiquiatra que la atiende, en segundo lugar, del CSM, la ve el 14 de junio.
Entonces, desde urgencias, desde el 20 de abril hasta el 14 de junio, la niña sigue tomando el medicamento. Sin ningún tipo de control médico. Sin ningún tipo de control, ni seguimiento, ni pediátrico, ni psiquiátrico. El 14 de junio, según la entrevista que luego tiene después Ángel con ella, con la segunda psiquiatra, le dice, no, yo le he vuelto a pautar el medicamento porque tu exmujer me ha dicho que le va bien y que tú estabas de acuerdo. Por ese poderoso motivo. ¿Por qué? Sí. Porque se quedó 10 minutos de reloj callada cuando le dije, oiga, ¿usted dispensa un psicofármaco porque le dice la madre que va bien? Y de inmediato le envié todo. Entonces, en esa historia, que es el 8 de julio, esa reunión que tiene Ángel, en la que le cuenta a la psiquiatra lo que os ha dicho, consigue un trato con la psiquiatra y dice, vale, pues voy a ver a la niña, voy a hacer mi trabajo y voy a explorar a la niña bien y la vamos a suspender el verano la medicación. Y Ángel llama por teléfono a su mujer ese mismo día 8 de julio y le dice, has mentido a la psiquiatra, te lo va a decir la psiquiatra, le tenías que haber. Eso está grabado y esa conversación en la que le salva a Ángel de no ir a Soto del Real el domingo, porque el día 9 le denuncian por abusos sexuales de los menores. Al día siguiente. El día 9. Uso espurio, ¿no? Es decir, por venganza te denuncio por abusos sexuales porque pongo de manifiesto e investigo que estás drogando a mis hijos. Exacto. Presuntamente. El día 10 a Ángel, gracias a Dios, a Ángel no le localizan en casa el día 9 por la tarde porque tenemos la diligencia de que le fueron a detener. Y el día 10 me llama, que era domingo, y me llama de Ángel que le han dicho que vaya al UFAM. Y yo digo, no vayas, espérame que llegue yo. Y cuando yo voy bajando de la sierra, me llama Ángel que le han llamado al juzgado. Y digo, pues al juzgado, y no al UFAM. Fuimos al juzgado, le evitó a Ángel entrar en los calabozos esa conversación, y de ahí nos fuimos al UFAM. Y aquí, gracias a la inspectora de la policía del UFAM, que nos tuvo 4 horas esperando, y oíamos la conversación con la superiora, que a pesar de que Ángel había salido libre de cargo, le quería detener. Y la superiora pues le decía, ¿cómo le vas a detener si el juez le ha puesto en libertad? Detención ilegal. Entonces, claro, pues nos tuvo 4 horas esperando a atendernos. A partir de ahí, ella tenía cita con la médico, con la psiquiatra el día 12 de julio, en el que ella ya sabía que la psiquiatra le iban a decir que le quitaban el medicamento. Entonces, ¿qué hace? Y eso está acreditado. Compra el medicamento el día 11, cuando no lo tenía que comprar hasta el día 28 de julio. Y lo compra el día 11. Entonces, va a ver a la psiquiatra ya sin Ángel, le dice a la psiquiatra que, ya sin la niña, perdón, le dice a la psiquiatra que han denunciado porque hay indicios de abuso sexual, y la psiquiatra con todo le dice que no le dé el medicamento, pero ya lo acaba de comprar el día antes. ¿Qué pasa? Que el 31 de agosto, entonces tú miras 28 de julio y una nueva caja, pues justo 32 de septiembre se le tiene que acabar. El 31 de agosto ella llama al centro de salud, ya no se atreve a ir a urgencias del Niño Jesús, llama al centro de salud y dice, la niña está fatal, está agresiva y solo con la valeriana no puede ser. Y el psiquiatra que lo coge, no sabemos cómo, porque tampoco tenemos acceso a la historia, pues dice, bueno, pues adelante con la risperidona y ya te lo mirará la psiquiatra el día 9, que tiene la primera visita con la niña. ¿Y el médico no le da por mirar el historial médico de la niña? Porque es una cosa que todo médico en la comunidad tiene acceso al historial de la niña, a ver qué medicamentos tiene y cuál es el La respuesta de la doctora, la psiquiatra titular, que le dijo a Ángel en la siguiente visita, es que ella lo había dejado apuntado, pero no sabe por qué se lo dio. Y llegamos a la parte más importante de esta entrevista, que es
un email que no sé si por error te mandan, te adjuntan, te hacen llegar, en el que un responsable médico de un centro de salud o de un hospital dice que le preocupa que este caso, con esta medicación descontrolada, salga a la luz. Sí, eso, bueno, no es por error, eso llega por la apertura, ¿no? O del expediente, la entrega del expediente. De la demanda, exacto, el contencioso administrativo, donde se comparten todos esos correos. Entonces, a raíz de todas las reclamaciones en el servicio de atención al paciente a Ramón y Cajal, servicio de humanización, e incluso mi hermana pues mandó muchos correos. Esto fue la respuesta que le preocupaba fue porque había metido a Telemadrid, a la Agencia Europea del Medicamento y a todo eso, y estaba explicando, no estaba explicando de que mi hermano es un pobre mártir, sino estaba preguntando por qué una niña en este contexto, solo circunscrito al caso de la niña, se le estaba dando un psicofármaco en base a esto, que está fuera de etiqueta, sin tal y cual. Entonces, claro, ante eso se escandaliza y obviamente en vez de preocuparse por la salud de un niño, si en vez de preocuparse por qué está pasando ahí, o sea, ves que todo el mundo o se ha preocupado por si soy culpable o no, y una vez que sí soy culpable o no, por escurrir el bulto. Pero ¿quién se preocupa por los niños? O sea, que hay una responsable de un servicio pediátrico le preocupe o diga eso, o sea, y es que me parece tan escandaloso, en vez de decir, ¿qué narices está pasando? El hecho es tan grave. Le preocupa que su desvergüenza salga a la luz. Y le pide justificaciones a la doctora, y esa doctora que al final, pues bueno, tiene un contubernio conmigo, es difícil de explicar, porque al final ante hechos, y la tengo grabada, y renuncios, porque claro, acaba diciendo que los niños están allí por un problema de abusos, cuando llegaban un mes antes de que la madre me denunciara por abusos. O sea, esa es la justificación que dice. También aparece un email donde la doctora, ante ese requerimiento, lo que dice que es que esa es una prueba más de que el padre no es colaborativo. Que le grabo la llamada, porque se enteró que le estaba grabando. O sea, el hecho de que yo tenga que demostrar que ustedes mienten, manipulan y drogan a mi hija es una muestra de que tú no eres colaborativo. Como acredito objetivamente lo que está pasando y no va a valer su relato, va a haber algo que lo contraste, pues no soy colaborativo. Y le piden hacer una redacción para que de alguna forma me contesten. Pero no investigan, ni ven qué pasa, ni dicen, oye, ¿qué pruebas has hecho? ¿Qué le pasa? ¿Qué tal? Nada. Simplemente tratan de tapar esto, justificarlo, o no sé, no lo sé. Pero preocupación por los niños, cero. Para terminar, porque el letrado es una persona bastante ocupada y tampoco quiero ahorrarle mucho más tiempo, quiero que la misma pregunta me la deis, tanto la emocional como la jurídica. Fernando, con un caso, imagínate que no conoces por un casual a Ángel como cliente y te llega otro cliente con un caso similar al de Ángel, que es la primera vez que lo ves, y ya con la experiencia que tienes, ¿qué le recomiendas? Quiero que mires a la cámara y le digas qué es lo que se te ocurre que tiene que hacer, y como abogado profesional, viendo lo que has visto ya a lo largo de estos años, ¿qué es lo que recomiendas que haga ese padre, lo primero, para proteger a sus hijos, y segundo, para protegerse él con tema de violencia de género y abusos sexuales? Desde que empezamos a... Desgraciadamente es así. Desde que empezamos a tener conciencia que hay una crisis conyugal, hay que protegerse. Y la protección implica medidas de autoprotección claras, grabación, testigos, nunca hablar con la pareja en un sitio cerrado, siempre en un sitio, en una terraza, donde haya testigos, hacer posible cámaras. Además es mejor, porque si se está discutiendo, se evita elevar el tono de voz si hay gente alrededor, ¿vale? A los niños preservarlos. Los niños no tienen por qué vincularse a la situación de los padres. Los niños tienen que crecer con un padre y una madre. Y a los niños no les va a importar que su padre o su madre vivan juntos o vivan separados, porque los niños quieren a ambos, ¿vale? Pero hay que desvincularles y hay que quitarles eso de darles información sobre lo que ha salido en la sentencia, cosas que ves todos los días, es muy desagradable, ¿vale? Y si es hombre, desgraciadamente mucha paciencia, tengamos en cuenta que si no hay ninguna medida por violencia antes de un año, difícilmente se va a solucionar los temas y se siguen por lo contencioso.
Pero si es que si hay por un tema de violencia, posiblemente te quedes sin ver a tus hijos durante 3 años. Gracias. Bueno, lo que suelo escuchar muchas veces por parte de los lados, pero también es verdad que gracias a palabras como esta de Fernando, cada vez más papás empiezan a estar preparados, y escuchar a papás como Ángel que te dicen preconstitución de pruebas, y empiezan a hablar con un lenguaje jurídico, el tema de grabaciones, el acudir a cualquier centro y que un médico te diga, es que no es colaborador. Oiga, es que yo la única posibilidad que tengo de ser inocente es poder demostrar ante el juez que lo que digo es cierto, no vale mi palabra, tengo que presentar un archivo de grabación. Lo mismo te digo, Ángel, para terminar, después de lo que has vivido, que si yo te hubiera conocido hace 5 años y te hubiera contado la historia de cientos de papás, me dices, bueno, a ver, Jesús, son casos puntuales. Viendo lo que estás viviendo con tus hijos y lo que estás viviendo desde tu experiencia personal con el CAPSEN, los juzgados, el abuso sexual, el descontrol médico donde no se protege a niños y no se sabe si están con psicofármacos o no y a todo el mundo le da igual, ¿qué es lo primero que recomiendas desde tu perspectiva personal como papá a un hombre que se enfrente ahora y que empieza a ser el Ángel del primer día de las historias? Yo lo que les recomendaría es que a mí esto, si no hubiera pasado, no me lo hubiera creído nunca. Me da igual las veces que te lo cuenten, da igual amigos, da igual tal, siempre hay un resquicio de dudas, porque es tan increíble que en pleno siglo XXI sucedan estas cosas que no te lo puedes creer. Entonces, no te puedes guiar por la razón y por lo que sepas antes. Asesórate con un buen abogado, ten apoyo familiar. Lo vas a pasar muy mal, lamentablemente, o cambian las cosas, o hacemos que cambien las cosas como sociedad, o vas a estar pasándolo muy mal por un maltrato institucional, te vas a ver en escrutinio permanente por todos, por el colegio, instituciones, da igual. Pese a que demuestres tu inocencia, va a seguir siempre así, porque no pasa nada. El que demuestre tu inocencia no significa que vuelvas a retomar tu contacto normal con los hijos, sino vas a seguir igual. Entonces, apoyo familiar sobre todo, y obviamente si no puedes aguantar esto, no esperes mucho para tener incluso un apoyo profesional de alguien que te ayude a no venirte abajo, porque vas a tener todo en contra. O cambian las cosas, bueno, bueno, tú Jesús lo sabes, porque lo tienes que vivir, pero bueno, una vez que lo vives, no te puedes llegar a imaginar el grado de aislamiento, porque es algo, yo que sé, porque parece violencia de género. Has hablado de violencia de género y es algo que parece que ya... Pero con terrorista, da igual tal, tus antecedentes, nada, o sea, eres lo peor, es un estigma en todos los sitios, colegio, CAI, o sea, instituciones, o sea, cualquier lado, eres lo peor, porque claro, ya no solo qué está en la sociedad, sino que al final, cómo se procede, al final el juez y tal, y cómo tú actúas, pues fomenta incluso tus hijos, que es lo más duro de todo. Tus hijos piensan que has hecho algo mal. Entonces, eso es lo más duro de todo. Mis hijos piensan que yo he hecho algo mal, que les estoy viendo cada 15 semanas porque he hecho algo mal, y no lo entienden. Después de todo esto, para resumir y terminar, quiero decir algo que no sé si lo he dicho, y si lo he dicho, lo repito. A pesar de todo lo que habéis escuchado, que vuelvo a dar las gracias tanto a Fernando Parrando del despacho HL Abogados, como a Ángel Chamorro, su colaboración, su honestidad y sobre todo la valentía de hacerlo público. Pero quiero terminar con algo que es sumamente surrealista. No solamente la gravedad de dar un psicofármaco a un menor, o con un descontrol absoluto por parte de los facultativos médicos, sino que además quiero que sepáis que el CAPSEN Norte en este caso también ha dado un carné de víctima administrativa de violencia de género a una mujer que no tiene una sola sentencia de condena contra este señor. Todas, abuso sexual o malos tratos o amenazas o lo que se quieran inventar, todas las ha ganado. Por tanto, es inocente. Directiva Europea de Presunción de Inocencia, que dice que toda persona que no esté condenada con una sentencia firme debe ser refutada como inocente. Esta señora, gracias al CAPSEN y a la señora Patricia Reyes, si no me equivoco mal, o a Cristina López Hoyo, de la Comunidad de Madrid, tiene un carné de víctima administrativa de violencia de género. Bajo mi humilde punto de vista, creo que estamos ante presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, porque los recursos públicos, señora exmujer de Ángel Chamorro, que usted no se merece como víctima porque no es una víctima real, se los está robando a una víctima real que termina siendo asesinada y violada porque los recursos no le llegan. No quiero haceros sufrir más, quiero deciros que esta es vuestra casa. Malos Datos Falsos TV, Anavid, info@navid.es, víctimas@navid.es, malosdatosfalsos@gmail.com.
Solamente quiero deciros que de esto se sale. Tenéis la muestra palpable de un abogado valiente que ha defendido hasta la extenuación la de inocencia de su cliente. Nos ha comparado el derecho en Florida, cómo se prevalece el derecho de los menores, y hemos visto la experiencia y el sangrado al que le han sometido a Ángel. Aquí están los dos. Es decir, el suicidio ni siquiera es una opción. Se lucha, se consigue, se sale con ayuda psicológica, con buenos letrados, ayuda económica nos hace falta, entorno social, amigos, refúgiate en lo que quieras, menos en alcohol, las drogas o el suicidio. De esto se sale. Ángel y yo somos, creo que, menos ejemplos de que hasta aquí se llega. Muchísimas gracias, Ángel Parrondo. Mil gracias, Ángel Chamorro. Un placer enorme y hasta la próxima, amigos. Fuerza y honor, suscribiros y darle al like. Es importante que esto llegue a todo el mundo y se difunda. Hasta la próxima.